Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonía. Hermanos, pues les damos las más cordiales de las bienvenidas a nuestro programa. Queremos que se queden con nosotros, que sean parte importante de esta programación, mis hermanos, y de toda la programación de Koinonía Radio, por supuesto. Un gusto y un placer estar con ustedes, mis hermanos. Hoy vamos a continuar hablando de lo que es el ser de líder. Entonces los invitamos para que se queden. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California, desde donde les enviamos un cordial saludo. Mis hermanos, pues nuestros teléfonos aquí en cabina, de aquí de Tijuana, 622-8962. Si se encuentran en el otro lado, pues márquenos al 866-228-4305. Y si se encuentran en el interior de nuestra República Mexicana, un número completamente gratis, hermanos, es el 01800-788-7606. Y por supuesto, nuestras páginas en internet, koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Pues bien, mis hermanos, como ya es costumbre, iniciamos con un saludo que hace San Pablo, en este caso a los tesalonicenses. En la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo les dice así: permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. Palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, vamos a iniciar nuestro tema, no sin antes enviarles un saludo a todos nuestros hermanos de la comunidad Koinonía que nos escuchan, a todos nuestros hermanos que son de otras comunidades como MCA, Católicos en Acción, cualquier hermano que nos esté escuchando que haya tenido alguna relación, algún contacto con nosotros, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas. En especial quiero enviarle un saludo a mi esposa y a mis hijos que también me están escuchando. Un saludo muy afectuoso y muy, muy, muy amoroso. Entonces, hermanos, después de tanto saludo, pues vamos a iniciar con nuestro tema, el ser de líder. En el programa anterior estábamos hablando precisamente de lo que es en estos tiempos, hermanos, un líder, cómo
cómo son esos líderes. Verdaderamente están preparados para llevar la esperanza al hombre de hoy y soportar los embates del mal, ¿no? Porque es precisamente como lo dice en la carta a los Efesios, ¿no? Estamos ahora sí que combatiendo con espíritus del mal. Ante el nuevo desorden mundial, hermanos, en el que estamos inmiscuidos, del que está haciendo reflejo pues tanto la economía, sobre todo la política y hasta la naturaleza, fíjense, hasta la propia naturaleza está en este desorden. Nosotros los cristianos debemos actuar, mis hermanos, tenemos que ya empezar a trabajar de lleno, y la invitación era que tenemos que trabajar para nuestra iglesia, y esto se trata de una exigencia, hermanos. Ya no es ahora sí que si queremos, ya no es si puedo, a ver si tengo tiempo. Es una exigencia fundamental que nos invita nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, se necesitan apóstoles, verdaderamente discípulos, líderes, hermanos, líderes de la acción y de la oración, fíjense, de la acción a la oración, bien formados, que sepan ayudar a regir los destinos de la humanidad. Entonces, hermanos, pues vamos a ir viendo a lo largo de estos temas, de estos programas, que el objetivo de estos temas precisamente es el formar o forjar apóstoles. Son dos palabras distintas, formar y forjar, para el combate. Que sepan descubrir, hermanos, cuál es su misión y hacer nuevas todas las cosas. Normalmente tenemos alguna visión nosotros, tenemos alguna idea, ¿verdad?, de lo que es ser líder, de lo que es estar al frente de un grupo, estar al frente de un ministerio, pero en estos tiempos vamos a ver que se necesita algo más, hermanos. Por eso el tema de hoy, cómo forjar apóstoles para el combate. Que sepan descubrir cuál es su misión y hacer nuevas todas las cosas. Sus autores, por supuesto, son católicos, sin adscripción a grupo alguno de la iglesia. O sea, no vamos a ver qué grupo es este, qué grupo es el otro, ¿no? Simplemente el saber que estamos trabajando para la misma iglesia, esta iglesia que Cristo fundó, hermanos. Entonces vamos a pedir también que estos líderes de hoy consagren su vida, hermanos, consagren su vida a este esfuerzo y declaren desde el principio su amor y fidelidad a la iglesia. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque si no tenemos claro, si no sabemos exactamente cuál es nuestra misión, pues no vamos a llegar a ningún puerto, hermanos. Entonces, por eso decimos que tenemos que declarar desde el principio nuestro amor y fidelidad a nuestra iglesia y a la autoridad de Pedro. Por supuesto, sabemos quién es Pedro, qué hizo Pedro, ¿no? Entonces, por eso leemos que tenemos que también mostrar este amor y esta fidelidad a Pedro, hermanos. Entonces, la formación de apóstoles ha de alcanzar a todos, fíjense, a todos, normales y selectos, pero que duda cabe que el cultivo de estos últimos es de una importancia extraordinaria. En el mismo espacio de tiempo se puede tallar una piedra y un diamante, y el resultado será muy diverso, por supuesto. Entonces, San Ignacio nos dice que tuvo una visión muy clara de esta idea, y por eso estuvo muchos años consagrado a formar a sus primeros compañeros. Muy pocos, por supuesto, ¿verdad? Porque cuando queremos calidad, realmente va a ser poco, ¿no? Pero sobresalientes. Ahí están los resultados de esta orden, ¿no? Si ya sabemos quién fue San Ignacio de Loyola, qué es lo que hizo, ¿verdad?
Entonces, mis hermanos, pues es una tarea bastante difícil, es una tarea algo ardua, pero que el tiempo va a decirnos o nos va a dar la razón, mis hermanos. Por supuesto que educar líderes es el problema fundamental del mundo. Si un pueblo tiene buenos gobernantes, será un pueblo, será un gran pueblo. Si un ejército tiene grandes generales, por supuesto que se cubrirá de gloria. Una obra será lo que sea quien la dirija. Y en este contexto, hermanos, pues vamos viendo que nuestra iglesia también necesita de esos líderes que nos lleven a una gran experiencia, que nos demuestren que verdaderamente Jesús está ahí, mis hermanos. Entonces, es notable el hecho de que siendo tan extraordinaria la trascendencia de la formación de los hombres de éxito, sea tan poco los que se consagran a ella. Fíjense, tendría que ser algo así como masivo, ¿no? Por ejemplo, en un mundo perfecto, sobrarían los líderes, ¿no? Cosa contraria, hermanos, en este mundo que vivimos. Por eso nos dice que es notable el hecho de que siendo tan extraordinaria la trascendencia de la formación de los hombres de éxito, sea tan poco los que se consagran a ella. Y vamos a ver las causas de estas conductas son dos, fíjense. No se reflexiona suficiente sobre este problema. Y segundo, es más difícil educar sobresalientes que educar vulgares. Fíjense, hermanos. La segunda causa dice, es más difícil educar sobresalientes que educar vulgares. Educar a un príncipe que ha de gobernar a un pueblo requiere muchos años, vasta cultura y dotes de formador, no corrientes. Entonces, este es uno de los ejemplos que ponemos, hermanos, para determinar, para clasificar, si así sea la palabra, a lo que tiene que ser un gran líder, hermanos. Por eso que es algo que es un trabajo muy arduo, hermano. No es tan fácil, por supuesto, ya comentamos. Si fuera fácil, pues sobrarían, ¿no? Sobrarían los líderes excelentes, esos gobernantes que necesitamos, esos líderes de grupo, de ministerios, habría en todos lados, ¿no? Pero ciertamente es algo que sí está muy fuera de este mundo. No hay líderes como Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto, como San Pedro, como San Pablo. Y es precisamente donde tenemos que trabajar, mis hermanos. Mucho trabajo, por supuesto, pero es algo que tenemos que empezar ya, hermanos. Vamos a ir ahorita a un corte, pero antes quiero invitarlos para que ese sábado nos acompañen a La Escondida. Tenemos nuestro desayuno por radio y ahorita regresando en el segmento vamos a comentar. Ahorita regresamos, hermanos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Koinonia Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios, Isha Betel, Mujer de Dios, Isha Betel, guardadas en el corazón.
Escucha el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, cada domingo a las 12 del mediodía, después de la misa episcopal. Conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Conoce la sangre de los hombres que lucharon por defender a Dios y a su patria. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. A la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen. Vamos, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Hermanos, pues me presento, mi nombre es Martín Reyes, ya lo saben, disculpen ustedes por la tardanza, es a causa de que recojo a mi hija de la escuela y sale un poco tarde, pero aquí estamos para servirles. Hermanos, entramos en el segundo segmento. En este segmento ya saben que les damos la bendición que viene en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, y dice así: Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas, vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, pues en esta noche estamos hablando sobre los líderes, sobre el liderazgo, y pues no queremos pasar de antemano, mandar saludar al profesor Mario Márquez de la Universidad CESUN. Es el profesor que pues ayer han de saber, hermanos, que pues tuvimos el grato placer de acompañar a los papás de Iván, no recuerdo el apellido, hermano. Iván es un jovencito que pues prácticamente a sus 22 años el Señor le ha llamado a su presencia. Su mamá de este jovencito se llama Paula, para que estén en cierta manera, hermanos, orando sobre todo por la mamá, porque pues cuando no se tiene ese conocimiento y ese contacto con el Señor, le es difícil sobrellevar estas situaciones pues se puede decir precarias, de que el Señor te permita que un hijo llegue a su presencia, o lo que se dice normalmente es llamado a la casa del Padre. Entonces, para que estemos orando por más que nada su conversión, su acercamiento a Dios. Ayer pues el Señor nos permitió dirigirles algunas palabras. Normalmente han de saber, hermanos, que a mí en lo personal me gusta ir a este tipo de lugares, a los velorios. Me gusta darles la palabra. Por ahí le leímos Eclesiástico 38:16, y aprovechando que estaba lleno el salón de jovencitos, pues les leímos también el libro de Eclesiastés. Los últimos capítulos del libro de Eclesiastés se dirige directamente a los jóvenes,
Entonces pues nos dirigimos a los jovencitos. Había yo creo que un promedio, unos mínimo 40 jovencitos, más o menos como 40 jovencitos, hermano. Había más o menos como cuántos. Sí, por ahí. Sí, había un promedio de 40 jovencitos y sí, todos por gracia de Dios pues pusieron atención a nuestras palabras. Entonces, pues más que nada pues para que estemos orando por la mamá, les compartimos Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 en adelante, y luego tomamos el capítulo 12, versículos del 1 al 8, fue lo que compartimos con los jóvenes, que más que nada es una invitación donde dice: joven, alégrate durante tu juventud y encuentra la felicidad, sigue tus deseos y realiza tus ambiciones, pero no olvides que por todo esto Dios te va a juzgar. Aparta de ti la tristeza y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Estas citas bíblicas son las que estuvimos compartiendo con nuestros jovencitos el día de ayer. Pues demos gloria a Dios por Iván, que el Señor le permitió que fuera llamado. Ciertamente ayer le compartíamos unas palabras a nuestra hermana Paula, se llama así la mamá del jovencito. Le decíamos, tal vez le decíamos en la predicación, tal vez ya le reclamaste a Dios, y ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? Ciertamente pues ahí en ese momento el Señor nos dio palabra de sabiduría. Le dijimos que porque era necesario un mártir. A veces es necesario que un jovencito muera para que los demás jóvenes se salven, para que los más jóvenes se entreguen al Señor, como lo que sucedió allá en Jerusalén, que era necesario que un justo muriera para que el pueblo de Israel se salvara, y por consecuencia nosotros, o sea, por ese pueblo de Israel nosotros también alcanzamos misericordia, por un justo que murió. Y a veces es necesario que muera un justo para que todos los demás se acerquen a Dios. Pues más que nada la invitación que se les hizo a esos jovencitos, que se integraran a grupos de jóvenes. Les hicimos también la invitación abierta, que se integraran a nuestra comunidad Koinonia si ellos deseaban, y les dijimos, o cerca de su casa, intégrense a cualquier comunidad de jóvenes, en el caso de los jóvenes, y también invitamos a los matrimonios que se integraran a grupos de matrimonios. Pues esa fue nuestra aventura, nuestro apostolado del día de ayer. Pues de razón, después ya cuando salíamos, el profesor Mario Márquez nos preguntó que si nosotros éramos del programa, y ya le dijimos que sí, pues quedamos en mandarle un saludo, y le mandamos un saludo. Que pase buenas noches, profesor, y gracias por escucharnos. Así es, hermanos, pues igualmente a todos los que estaban ahí presentes acompañando a esta familia, ¿no? Ajá. Bien, hermanos, pues continuamos con nuestro tema. Como ya comentábamos, pues estamos hablando de lo que es el liderazgo, sobre todo en nuestra iglesia. Por supuesto, estamos hablando de liderazgo católico, hermanos. Fíjate, hermanos, que desde los primeros días del cristianismo, valientes líderes han llevado a la gente a Cristo. Pues ya comentamos el programa anterior, el caso de Abraham, de Moisés, ¿no? de David, que fueron los grandes líderes de nuestra historia, ¿no? Pero Cristo llamó a los apóstoles para compartir sus enseñanzas con el mundo en la gran comisión, y los llamó a esta misma tarea. Vamos a ver cuál es la gran comisión, hermanos, que Jesús, pues ahora sí valga la redundancia, comisionó, ¿verdad? O les dejó a los apóstoles, y por supuesto a nosotros, hermano, ¿verdad? Y nos dice en Mateo 28, 19, 20, lo que precisamente es la gran comisión. Dice así: por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que esta es la gran comisión, hermano. Sí. Y por supuesto, pues somos parte nosotros de este mandato, de esta tarea, ¿no? que el Señor nos deja. Permíteme leer, hermano, el contexto de este texto que acabamos de leer, porque creo que es importante. Dice:
Jesús envía a sus apóstoles, pero fíjate, como previo a eso dice, por su parte los 11 discípulos, porque has de saber que después de cuando la pasión y eso, pues quedaron 11. Todavía no había sido elegido el otro, el que iba a suplir a este personaje que entregó a Jesús. Dice así, por su parte los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús les había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban que fuera Jesús. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras. Dice así, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y aquí es donde viene el texto. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya se complementa más el mensaje, ¿no? Porque el maestro los cita en Jerusalén, en el monte de Jerusalén, y es ahí donde le da la instrucción que vaya, ¿no? Y eso me recuerda cuando tú te acuerdas cuando llega la mamá de Santiago y Juan y le dicen, oye maestro, y le dice Jesús, ¿qué quieres, mujer? Permite que un hijo mío se siente a tu derecha y el otro que se siente a tu izquierda. Y dice Jesús, ¿podrán beber el cáliz que yo voy a beber? Y ellos responden, sí, maestro. O sea, no sabían ni en la que se metían. Sí, no sabían. Y Jesús les dice, por supuesto que podrán beber el cáliz que yo voy a beber. Pero eso de que se siente uno a mi derecha y otro a la izquierda, solamente mi Padre lo tiene reservado a quien Él quiere. Así es, hermanos. Ciertamente, ¿no? Y pues esta es una enseñanza, ¿no? De humildad, ¿no? Sí. Aunque seamos esos grandes líderes, aunque seamos esos grandes encargados, pues no nos corresponde pedir los primeros puestos, lugares, ¿no? Primeros lugares. No. Al contrario, ¿no? Tenemos que ser los últimos. Pues mira, se nos acabó otra vez el tiempo, hermanos. Vamos a hacer un corte, pero ahorita regresamos, así es que no se vayan, porque podemos hablar de usted. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos en Restaurant La Escondida. Sábado 5 de octubre. En punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, psicólogo Martín Acosta. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia.
ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Aleluya. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca. Vamos, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Koinonia Media, gracias por estar en la 800 AM. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Si están cenando unos ricos tacos de carne asada, que nos inviten a lo que nos inviten, hermano. Así es, hermano, pues de allá, pues un cafecito, ¿no? Cuando menos. No, por lo menos aquí un café para el Johnny. Para el Johnny Boy. Sí, hermanos, aquí en el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1269, nos dice: hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, el líder ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás. El líder está llamado a someterse a los demás, ser el último, ser el servidor de todos, a servirles en la comunión de la iglesia, a ser obediente y dócil, a la Santa Iglesia, a los pastores de la iglesia, a los obispos, a los cardenales, al Papa y por supuesto a sus párrocos, y a considerarlos con respeto y mucho afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de las responsabilidades y deberes, así es el líder, el responsable de todo ser. El bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia, igualmente el líder. Eso es lo que nos dice un poquito el Catecismo de la Iglesia Católica. Y leyendo, hermanos, la reflexión que viene en Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. La reflexión que nos viene aquí en la parte de abajo, hermano Alejandro, dice así textualmente, dice Jesús: estoy con ustedes todos los días. La primera generación cristiana pensó que Cristo no tardaría en volver, pero ya en el momento en que se escribió el Evangelio, a los principios entre los primeros 30 a los 70, entendía que la historia no había llegado a su término. Jesús se había comprometido con la iglesia de sus apóstoles en forma tan definitiva como Dios. En otra hora se comprometió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De igual manera, Jesús se compromete con su nueva iglesia, formada por sus apóstoles. La Iglesia Católica se distingue de las demás iglesias, entrecomilladas, cristianas, porque la fundaron los apóstoles de Jesús. Solamente ella, la Iglesia Católica, se considera obligada a permanecer unida en torno a sus apóstoles, en torno a sus asesores, en torno a Jesús, su fundador. Los obispos está unida y continuidad nos cuesta en muchas circunstancias en que pareciera más fácil fundar una nueva comunidad reformada al lado de ella, pero también esta obediencia a la voluntad del Padre es en el medio en que le permite ejercitar y purificar nuestra fe
y quedarse dueño del destino de su santa iglesia. ¿Qué opinas? Pues así es, hermano, es precisamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que permanecer, exactamente. Fíjate, hermano, que el programa anterior ya incluimos el santoral y ya lo vamos a estar incluyendo en nuestros programas. Fíjate que precisamente hablando de un gran líder, hoy vamos a hablar precisamente de San Francisco de Asís. San Francisco, 4 de octubre. 4 de octubre, el santo, ¿no? Y hablando del santoral, entonces hablando precisamente de lo que es el 4 de octubre, se celebra San Francisco de Asís, pero también se celebra Petronio de Bolonia, santo también. También celebramos a Aurea de París, santa. Alfredo Pellicer Muñoz, el es beato. Tomás de Celano, beato también. Francisco Javier Celos, beato también. Fulgencio Martínez García, él también es beato. Y Martina Vázquez Gordo, también es beata. Religiosa y mártir. Este es el santoral de hoy, hermanos. Si usted lleva alguno de estos nombres, pues felicidades. O si conoce a alguien con estos nombres. Johnny les ponga ahí las mañanitas, sobre todo a los hermanos, al hermano Francisco. A los franciscos. Hermano Francisco, el del coro, ¿quién más? Nuestro hermano Francisco, esposo de Lupita. Ah, sí, Lupita. Sí, y a todos los Franciscos que nos estén escuchando. La mamá de Milagros. Por supuesto, hermanos, unas mañanitas. Pues ahí van las mañanitas. Y que nos inviten al pastel, ¿no? Sí, sobre todo eso, lo más importante. Felicidades, hermanos, de veras, muchas felicidades, que Dios los bendiga, que la pasen bien. Si les van a hacer ahí alguna fiesta, pues pueden llamar para invitarnos. Sí. Fíjate, hermano, que ahorita vamos a iniciar con nuestro reflexión de San Francisco. Otra de las modalidades de nuestro programa es que vamos a invitar a nuestros hermanos que nos escuchan. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su actividad? Y sobre esto vamos a decirle nosotros cuál es el santo patrón que puede invocar, ¿no? Que puede encomendarse. Sí, pues los hermanos Antonio y Irma de Mar, ellos, su patrón es San Francisco de Asís. Es San Francisco de Asís. De ellos son terciarios de San Francisco de Asís. Pues muchas felicidades también a ellos. Claro que sí, hermanos, pues si usted se dedica a algo en especial, pues nos puede llamar y nosotros le decimos cuál es el santo de esa profesión. Vamos a suponer, por ejemplo, si alguien de nuestros hermanos que nos escucha es abogado, pues el santo patrón de los abogados es Santo Tomás Moro, fíjate. Santo Tomás Moro o San Raimundo de Peñafort. Si algún hermano que nos escucha es actor, el santo patrono es San Juan Bosco. San Juan Bosco. Si es albañil, fíjate, el santo patrón es San Antonio de Padua. Oh, mira. Y así, hermanos, llámenos, díganos cuál es su profesión, su actividad, y nosotros aquí le decimos a qué santo se debe encomendar. Si no tenemos la información, se la conseguimos. Perfecto. Sí. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer un breve comentario, una breve reseña de lo que fue o es San Francisco de Asís. Adelante, hermano, usted es especialista en el tema. No, hermano, adelante, hermano, le cedo el lugar esta ocasión. Bueno, algo rapidito, hermano. San Francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la iglesia en aquellos tiempos, hermano. Sí. Y le ayudó mucho. Fíjense, renunció a su herencia. Entonces ya está conocido, ¿no? Ya es algo que todos sabemos. Renunció a su herencia y le dio, por supuesto, más importancia a la vida espiritual que a la material. ¿Qué nos dice eso? No, sí, por supuesto, sí, ciertamente sucedió eso. Él tenía un promedio de 19, 20 años cuando él, don Bernardone, su padre, en una situación que viendo que su hijo, vamos a entrecomillarlo, se estaba volviendo loco, que ya platicaba con las palomas, que ya platicaba con las aves, que se perdía, según don Bernardone, que se le iba la mente, pero pues estaba en oración Francisco. Llega un momento en que en la mera plaza, hermano,
don Bernardone dice, como ya no eres mi hijo, le quita las ropas. Pero lo bueno que en ese momento estaba el obispo y de ese lugar y le cubre con su capa a Francisco de Asís. Pero fue el desprendimiento total, ¿no? Y ciertamente a veces las crisis emocionales que sufren hoy día los jóvenes porque el Señor les llama al desprendimiento, pero a veces no quieren desprenderse. Pero no saben que el desprendimiento se encuentra la libertad. Perdón, hermano, así es. Fíjate que la historia nos dice que en su juventud no se interesó ni por los negocios ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosna a los pobres. Fíjate, hermano. Entonces sí tenía algo de ya traía esa inclinación, ¿no? Por supuesto, nació en Asís, Italia, en 1181, fíjate, 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. Tenían una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho con Francia, entonces sí tenían algo de... Sí, vendía pieles. Vendía pieles. Sí, era la clase media. Visitaba y servía a los enfermos. Fíjate, hermano. En los hospitales siempre regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba. Un día una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia, que estaba en ruinas. Sí, exactamente. Decidió ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero para arreglar la iglesia de San Damián. Exactamente. San Francisco reconstruye mi iglesia. Así se oye la voz que le dice el Cristo. San Francisco reconstruye la iglesia y luego voltea a ver la capilla de San Damián y vio que estaba en ruinas y rápidamente fue y vendió el caballo y algunas otras ropas para reparar. Y fue y pidió también, o sea, no nomás lo que adquirió, sino que fue y vendió. Bueno, vamos a un corte y ahorita continuamos. Ahorita regresamos, hermanos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Sabías que el excelentísimo señor arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz fue consagrado cuarto obispo de Tijuana el día 24 de febrero de 1996 por el señor arzobispo don Jerónimo Brillone, entonces nuncio apostólico de México? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Matrimonios colectivos en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Si estás pensando en contraer matrimonio, ahora es el momento, ya que el sacramento del matrimonio también es para ti, que desde hace tiempo están considerando recibir este sacramento. Te acompañan en tus trámites, formación y celebración. En la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río, puedes comunicarte al teléfono 607-3775 y con gusto te atenderán. Bodas comunitarias. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Continuamos, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Estamos hablando sobre liderazgo y en esta noche pues estamos hablando un poquito de un gran líder. De hecho, el segundo en la historia de los más grandes, a partir de nuestro Señor Jesucristo, San Francisco de Asís. También el Señor le concedió, igual que nuestro Señor Jesucristo, cuando en cierta manera, entrecomillados, murió y bajó a los infiernos y sacó muchas almas. Igualmente, San Francisco de Asís, el Señor le concedió ese don. Cuando él fallece, baja también a los abismos y saca muchas almas franciscanas que estaban en el purgatorio para llevárselas al seno de Abraham. Continuamos, hermano, adelante. Así es, hermanos, pues mira, vamos a continuar con una breve reseña, ¿verdad?, de lo que fue
la vida de San Francisco. Lo más importante, hermano, fíjate que nos dice aquí la lectura, que después de un tiempo San Francisco regresó a San Damián, Sí. y fue a Asís para pedir limosna para reparar la iglesia. Ahí soportó las burlas y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula, Sí, de los benedictinos, que estaba en una llanura cerca de Asís. Era un sitio muy tranquilo que gustó mucho a San Francisco. Al oír las palabras del Evangelio, no lleven oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo, regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con su túnica sujetada con un cordón. Comenzó a hablar a sus oyentes acerca de la penitencia, y sus palabras llegaban a los corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien, le decía: la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros. San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, Exactamente. que era un rico comerciante de Asís que vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo. San Francisco les concedió hábitos a los dos en abril de 1209. Pues mira, mi hermano, fíjate que en el primer rico sucede que San Bernardone sucede que le invita a su casa y a partir de esa invitación lo que sucedía es que cuando, entre comillas, Francisco de Asís, o sea, y estaban cautivados por su manera de vivir, por su manera de ser, le invitaban a su casa y en la noche lo espiaban a ver qué hacía. Entonces, normalmente él iba a San Francisco de Asís, se acostaba y hacía como que se quedaba dormido. Pero sucedía que cuando el otro, el que estaba en ese caso patrocinándole en esa noche, hospedaje en su casa, también se iba a acostar y se hacía que también se quedaba dormido. Entonces, en un momento Francisco de Asís se levantaba, se ponía de rodillas frente a su Cristo y se elevaba en oración profundamente. Entonces, a partir de esos acontecimientos, al día siguiente, estos personajes le decían que le querían seguir. Entonces, al día siguiente amanecían regalando sus cosas, repartiéndole a los pobres y se iban, ¿no? Entonces, empezaban a hacer burla de los más ricos de la comarca de ahí, de Asís. De igual manera, poco a poco también se fueron uniendo todos los demás que se burlaban de ellos, incluyendo más adelante, vamos a encontrar en la historia, que don Bernardone, su padre, también se une con ellos. Y ya en ese momento se acaba el nombre de papá e hijo, sino simplemente don Bernardone pasa a ser otro miembro más de la familia franciscana. O sea, ahí se acabó lo que era padre e hijo, en el caso de San Francisco de Asís y don Bernardone. Este Bernardone que sale al principio no es Bernardone papá. Bernardone papá mucho después se va a unir a lo que es la vida, a la aventura franciscana. Adelante. Así es, hermanos. Fíjate que continuando con la historia, nos dice que Santa Clara oyó predicar a San Francisco y decidió seguirlo en 1212. San Francisco consiguió que Santa Clara y sus compañeras se establecieran en San Damián. La oración de estas hacía fecundo el trabajo de los franciscanos. Sí. Tenemos una llamada por ahí, Johnny. Sí, ciertamente sí, fíjate. Ya hemos comentado anteriormente, hermano Alejandro, que cuál es la diferencia, por qué Francisco de Asís, por qué Santa Clara permaneció incorrupta hasta hoy día y San Francisco de Asís no. La respuesta es muy simple, porque Santa Clara nunca perdió la inocencia. De niña fue consagrada a Dios como religiosa, o sea, siempre conservó la inocencia. Por eso el Señor le concedió, por su pureza, ese don de que hoy día todavía ven a Santa Clara como si estuviera cuando estaba en vida.
¿Y por qué razón? Porque ella, por gracia de Dios, no conoció la corrupción del pecado. En cambio, los seres mortales como nosotros, como tú y como yo, pues ciertamente nuestros cuerpos van a ser corruptos porque nosotros conocimos ya lo que es la corrupción del pecado. Esa es la gran diferencia entre los humildes, entre los sencillos, entre los inocentes, que Dios les da esos dones para darle gloria a su nombre. Más que nada es para darle la gloria a su nombre, para glorificar su nombre. Para glorificar su nombre. Así es, hermanos. Continuamos. Fíjate que San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, sí, ya que quería que fueran humildes. La orden creció tanto que necesitaba de una organización sistemática y de disciplina común. La orden se dividió en provincias y al frente de cada una se puso a un ministro encargado del bien espiritual de los hermanos. El orden de fraile creció más allá de los Alpes y tenían misiones en España, Hungría y Alemania. En la orden había quienes querían hacer unas reformas a las reglas, pero su fundador no estuvo de acuerdo con estas. Surgieron algunos problemas por esto, porque algunos frailes decían que no era posible el no poseer ningún bien. San Francisco decía que este era precisamente el espíritu y modo de vida de su orden. ¿Tú crees que los franciscanos actuales, hermanos, estén viviendo esa espiritualidad? Y no quiero caer en el estado de la crítica, ¿no? Sino simplemente que muchas veces al principio se sigue, cuando el fundador vive, se vive esa espiritualidad inicial, pero ciertamente a través de los siglos se va perdiendo el sentido de la espiritualidad del fundador, ¿no? Ciertamente, pero es parte del organigrama. Tienes que poseer algo, tienes que poseer bienes para que vivas, para que recibas a los nuevos frailes con ese sentido de espiritualidad. Pero al final de cuentas se vive lo que es la pobreza, la castidad y la obediencia. Y sobre todo la obediencia, que es lo más importante en las órdenes religiosas. Así es, hermanos. Tenemos una llamada, nuestro hermano Adrián, de Matrimonios Católicos en Acción, MCA. Dice: saludos y bendiciones a los hermanos de Alzando la Voz y a la comunidad Koinonía. Pues muchas gracias, muchas bendiciones, hermano Abraham. Dios te bendiga y que el Señor les permita llegar a ti, si es que eres casado, me supongo que sí, a ti y a tu mujer hasta la vida eterna. Métanle ganas, porque la verdad el matrimonio es difícil cuando uno se aleja del Señor. Así que métanle ganas, sigan caminando juntos hasta la vida eterna. Así es, hermano, pues muchas gracias por llamarnos. Saludos a todos los matrimonios de MCA. Gracias. Continuamos. Fíjate que en 1924 se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León. El hermano León. Y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de las estigmas, en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de San Francisco. A partir de entonces llevaba las manos dentro de las mangas del hábito y llevaba medias y zapatos. Dijo que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después bajó del monte y curó a muchos enfermos. Sí, es el don que Dios te concede cuando realmente te abandonas, hermano. Pero fíjate, honestamente, fíjate, qué tan importante es abandonarte en las manos de Dios. Porque cuando tú te abandonas, lo que tu corazón desea se cumple. En el caso de San Francisco de Asís, deseaba que los enfermos que le rodeaban se curaran, y en automático se curaban. Porque lo que comentábamos en otras ocasiones, en otros programas, lo que decía el padre Chucho en una de sus conferencias que nos daba, que nos decía: ¿por qué Dios hace el milagro? ¿A causa del enfermo? Y él respondía a sí mismo: por supuesto que no, es a causa de sus amigos. Francisco de Asís era muy amigo de Jesús, y cada uno de nosotros estamos llamados a ser amigos de Jesús, pero no nos abandonamos para tener esa gran amistad con Jesús. Así es, hermanos, pues mira, se nos va el tiempo, pero rapidísimo. ¿Qué les parece si mañana continuamos hablando un poco más de San Francisco de Asís? Tenemos mucho que hablar. ¿Qué nos enseña la vida de San Francisco, por ejemplo, hermano?
Pues lo vamos a quitar la chamba al fraile menor. Al fraile no sé, Antonio. Se llama fraile Antonio. Fray Antonio. El de los miércoles. ¿Sí? Ok, hermanos, pues mira, ya se nos va a acabar el tiempo. Pues nos queda más que agradecer a todos nuestros hermanos. Cristi Valle nos llamó. Pues. Muchas gracias, hermana. Dios te bendiga. Gracias, que pase buenas noches y gracias por apoyar Comunidad Koinonia. Eres una santa, hermano. Así es, hermanos, pues nos vamos. Bendiciones. Nos vemos mañana en otro programa de Alzando la Voz. Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Presencia de Dios, ven